A estas alturas debe ya quedarnos claro para qué gobernó López Obrador. Él ha gobernado con un solo propósito, que ha sido la captura del Estado mexicano para instaurar un nuevo régimen. No gobernó propiamente para aliviar la pobreza, para abatir la corrupción, para sanear al Estado mexicano y eficientar el uso de sus recursos. No, en todo eso, de hecho, estamos peor que hace 6 años. Gobernó para capturar al Estado mexicano y lo ha logrado, con sus programas de bienestar y con un discurso marcadamente populista y plagado de mentiras y contradicciones. Supo construir una muy importante base de apoyo popular, que fue la cimentación de su arrolladora victoria electoral del pasado 2 de junio, y el factor crítico de éxito para capturar al Estado mexicano y ahora sí instaurar un nuevo régimen sin democracia pluralista. El proceso de captura del Estado que vamos siguiendo en México es de manual. Conquistado sobradamente el apoyo popular, el resto del proceso va como sigue. Primero, capturar o desarticular a los organismos independientes creados precisamente con los años para contrapesar y evitar abusos del poder ejecutivo. Esto ha pasado mediante la colocación en sus puestos directivos de personas incondicionales al régimen. Así pasó ya con el INE, pasó con el Tribunal Electoral, ha pasado con el INAI, a quien además dejó sin presupuesto para operar, y olvidémonos de la transparencia y la rendición de cuentas. Pasa por el debilitamiento de los partidos de oposición. La creación de Morena destruyó al PRD, se llevó a muchísimos de sus miembros, cooptó al Partido Verde, que siempre ha sido un partido, digamos, que practica la prostitución electoral. Al Movimiento Ciudadano también lo cooptó, haciéndolo un partido para dividir el voto opositor. Lo está haciendo con el PRI, cooptando a exgobernadores, por ejemplo, de Oaxaca, de Sinaloa, de Hidalgo, del Estado de México, y otras figuras importantes con su base de seguidores. También lo ha hecho con el PAN. Ahí están Gabriela Cuevas, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, etc. El tsunami morenista ha reducido ya a mínimos históricos la participación del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores y en los gobiernos estatales, sumiéndolos en la crisis más grave de su historia. Capturó al poder legislativo con el fraude a la Constitución en marcha, aplicando tramposamente los criterios de sobrerepresentación establecidos. Morena y sus aliados se han hecho el control de más de 2/3 partes de la Cámara de Diputados y están a un pelo de hacerlo en la Cámara de Senadores, con lo cual pueden hacer lo que les plazca en materia de cambios al entramado legislativo de la nación. Están por capturar al Poder Judicial. La llamada reforma judicial destruirá en los hechos la autonomía del Poder Judicial, que había sido el último bastión contra las ocurrencias del presidente y su partido. Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo se queda absolutamente sin contrapesos eficaces. Ha cooptado a los principales medios de comunicación, aplicando presiones, sobre todo financieras, a las cadenas de televisión abierta, las estaciones de radio más importantes, a los principales periódicos nacionales, disminuyendo la crítica, ¿no? Privilegiando notas favorables al gobierno. Por otro lado, la persecución a través de la UIF a periodistas, intelectuales, académicos, medios críticos, se está agravando. El fortalecimiento del vínculo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas es otro elemento fundamental en la captura del Estado.
El pacto con la élite empresarial, la alianza con el gran capital, hoy es otro hecho. Está así con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación Mexicana de Bancos. Quienes controlan la economía del país hoy son firmes aliados del nuevo régimen. Finalmente, el adoctrinamiento y la formación ideológica que baja a través del proyecto de la nueva escuela mexicana es fundamental. Los niños desde primero de primaria serán adoctrinados con una narrativa absolutamente funcional al proyecto hegemónico de la 4T para su dominación política a través de generaciones. En fin, este proceso de captura del Estado realmente inició el 1 de diciembre del 18, avanzando primero con discreción y después abiertamente. En las elecciones del 2021 se llevaron un buen susto, pero después apretaron el paso y han concluido el proceso. Hoy, con un respaldo popular enorme y el agandalle de las 2/3 partes de las dos cámaras legislativas, difícilmente podremos recuperar la dinámica pluralista de la democracia que tantos años nos había tomado construir. La resistencia democrática será difícil.